Buenas, buenas gente querida, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Rotterdam, Países Bajos. Así es, estamos en la ciudad más moderna de Países Bajos. Así que acompáñanos a descubrir esta ciudad moderna. ¿Y ahora para dónde nos vamos, Cassandra? Vamos para Rotterdam. Sí, vamos para Rotterdam. Vamos hasta la estación de trenes, dejamos las bici, de ahí nos vamos a Rotterdam. Miren, así se estacionan las bici acá. Esta sí es de 2 pisos. Si no hay abajo, hay arriba. Hay una sube. Sube Y va la bici. y le empujas. Nosotros dejamos allá nuestras bici. Y ahora venimos a la estación central Den Haag. Y acá tenemos que mirar uno que es Rotterdam. Allá también tenemos pantallas. Miren esto, está en cada estación central que vimos un piano. Y acá estamos en la estación central de Rotterdam. Súper moderno. Tiene una flecha dorada que apunta al cielo. Supuestamente era para dar la impresión de que va a despegar al cielo. ¡Wow! ¿Les parece eso? Sí, puede ser. Esta zona es más moderna. Totalmente, sí. Mirá los pájaros allá arriba. Acá tenemos una peatonal. Solo a pie, nada de bicis. Ah, acá no hay bicis. Permiten. A Rotterdam también la llaman la Manhattan del Moss. Es mucho más moderna esta ciudad. Más moderna, más inmigrantes, Sí, parece. acá hay muchos más inmigrantes. Más culturas. Sí. Sí, muchas más culturas, así es, así es. Y Rotterdam está a 40 minutos desde Ámsterdam y desde La Haya nos tomó 20 minutos aproximadamente, sí. Aproximadamente, En tren. Es una buena opción si andan por Ámsterdam, pueden venir acá también. Todo este edificio es el World Trade Center de Rotterdam, que es uno de los primeros en construirse en toda Europa. ¿Qué vamos a comprar, Cassandra? Ahora vamos a comprarme Stroopwafels con Nutella. Acá está. Es rellenito de miel, pero nosotros pedimos uno que está bañadito en Nutella. Nutella. Esto es como el postre nacional acá, ¿no? Lo dulce. One with Nutella. Anything else? That's okay. €4. This is like the national dessert or something like that. Yeah? We're famous for the natural stroopwafel. Oh, okay. Yes. Super, thank you very Thank you. much. A ver, ¿cómo es? Sí, dijo entonces que era conocido, muy conocido por ser como un postre nacional. Nacional. Mira, Wow. bueno, le pedimos con Nutelita arriba, pero de relleno. Te da un caramelo, ¿no? Sí, miren. No, no es caramelo, ¿No? es miel. Ah, es miel, ¿no? Está bueno. Este está calentito. Está muy bueno. Está buenísimo. Está calentito, ¿viste? Sí, está muy bueno. El relleno con la miel. Stroopwafels. Ay, qué lindo que está. Miren esto, cómo adaptaron unos suecos en forma de poder crocs. usar, sí, como pantuflas capaz, porque son de tela igual. Ah, es el diseño, en Sí, realidad. es de tela, pero por dentro tiene una goma, me parece. Está muy bueno, como una pantufla, está buenísimo. Hay 15 euros, 10 euros, Sí, depende de tu pata que tan depende de la grande. pata. Y otra parada infaltable es el Market Hall. Así mismo, fíjense la forma que tiene. No, a simple vista no parece un mercado normal, pero dice que acá adentro podemos encontrar las cosas más holandesas. Más holandesas. Sí, como ser el stroopwafels, El queso. el queso, ¿Qué queso? Gouda. Queso Gouda. Y- Y también el arenque con cebolla. El arenque creo que se llama. ¿Arenque o arenque? Arenque. Que es la comida más típica de esta zona. Que es un pescado crudo. Y dice que lo impresionante de este mercado es el techo, Increíble, mirá. que llevó 5 años en pintarse, así que vamos a ver cómo es. Increíble el techo, lo que es. ¡Wow! ¡Wow! Es tremendo, gente, esto, el techo. Y eso no es todo. Atrás del techo vive gente. Hay gente, ¿no? Gente viviendo. Dice que hay más de 228 personas viviendo detrás del techo. Y por fuera se podía ver igual las terrazas. Increíble lo grande que es. Está hermoso. Sí, y bueno, este techo es toda una obra de arte. Es la obra de arte más grande de los Países Bajos. Son 11.000 metros cuadrados pintados digitalmente. Ah, mira, bañado en chocolate, el Gouda, el stroopwafel. Ah, mira. Sí.
Bueno. Ah, la Gouda. Acá está el queso Gouda, ¿no? Acá se puede degustar también los quesos. Los quesos están en 18 euros, 17. Bueno, ahora vamos a probar el quesito de Gouda, estos de demostración que te invitan. Así que, ¿Está bueno? muy bueno. A ver. Me gusta. Está bueno. Ahí dice, el chiquitito está 8,50 la hora y el más grandecito 13,50. La gente se te mete nomás. Y ahora bajamos. Y acá si queremos ir al baño, sí o sí hay que pagar en todos lados. Tenés que pasar la tarjeta y ahí te cobran 1 euro, creo que está. 1 euro o 2. Vamos a comprar el Free Candle. No, without. Y ahora vamos a probar el snack estrella, el Free Candle. Es como una especie de salchicha frita, sin piel, de origen dudoso. Según comentarios decían que el mayor error es preguntar de qué está hecho. Yo pregunté de qué estaba hecho. No me diga. Y me dijo que era solo de pollo, carne y alguna salsa, pero no sé, por el color es medio raro, ¿no? Que Sí. sea de esos ingredientes. Bueno, ¿y la gente le pone mayonesa o mostaza? Está bueno. ¿Sí? Una Es salchicha. la comida callejera de acá. Es el Free Candle. Sí, y nos salió 3,50. Ahora vamos a salir del mercado a ver con qué nos encontramos. Acá a simple vista ya veo El edificio Lápiz. el edificio Lápiz. Hay una batucada. ¡Wow! ¡Eh! Ahí ya tenemos la casa Cubo también. La casa Cuba. No Ah, pensé que estaba mira. todo tan cerca. Mira qué lindo cómo es la ventana de ese... Como que tales parejas del edificio. Ah, ¿en serio, eh? Justo ahora hay una protesta. Una marcha en realidad creo que es. Una marcha. Súper peculiar el edificio en forma de lápiz. Es un hotel. ¿Un sí. hotel? Ujú. Y al lado tenemos Las casas Cubo. las famosas casas Cubo. Sí. Estas son casas de verdad, hay gente viviendo ahí adentro. Lo curioso de estas casas Cubo es que están inclinadas a 45 grados, sí. Sí, por lo que vi, hay partes de la casa que no se puede colgar ni siquiera un cuadro. Y no, claramente que no, porque todo cae. Es más, ni siquiera un mueble. Ni un mueble, ¿no? A ver, dice que hay que ponerse justo debajo. ¿Vamos a entrar al barrio? Estamos entrando al barrio. Cuando el arquitecto diseñó esto, dice que cada casa era un árbol. Fíjense, si uno se pone así a pensar, parece. Y en total, todos los árboles juntos, que en total son 32 casas, formaban como un bosque. ¿Te imaginas vivir acá? No sé, la verdad, es raro, ¿no? Es raro. Porque es cierto, hay mucho espacio perdido. Sí. Y a pocos metros de la casa de Cubo tenemos el puerto más antiguo de Rotterdam. Sí, este data del siglo XIV. Es uno de los pocos sitios donde esta ciudad tiene una historia visible. Sí, tiene una historia visible porque en 1940 Alemania bombardeó todo lo que sería la parte histórica de Rotterdam. Entonces Rotterdam dijo, bueno, nos vamos a volver a reconstruir, vamos a hacer una ciudad mucho más moderna. Pensaron en el futuro, crearon todo lo que hoy es Rotterdam, todos los edificios modernos que hay. Y otro dato curioso es que acá en Rotterdam está el puerto más grande de Europa. En su momento llegó a ser el puerto más
más grande del mundo hasta 2014, donde Shanghái le quitó este título. Acá pasa mucha economía, muchas transacciones hacen acá. Pero miren, ¿vieron todos esos barquitos que ven ahí? En realidad son barquitos, pero también son viviendas. La gente vive ahí adentro y pagan un alquiler municipal por su trozo de agua, igual como si pagase un piso en tierra. Vaya dato. Perturbador. Miren, este puente que estamos parados ahora se levanta para que pasen los barcos. Estamos pasando por abajo de la autopista, se me hace, de un puente. Qué miedo, mira si te aplasta. Gente, hoy decía que iba a estar soleado, pero miren el soleado de acá como es como que está el sol y no sé, una niebla, una bruma parece. Bastante particular el soleado. ¡Wow! ¿Y esto, Cassandra? ¿Qué representa todo eso? Debe tener un significado. Una obra de arte, capaz. Sí. Miren todos los edificios modernos que hay acá. Acá podemos ver las banderas de todos los países. Ahora estamos caminando por un paseo marítimo. Como una costanera o un malecón. Estamos yendo al puente de Erasmus. ¿Así se llama? Erasmus, creo, sí, en Erasmus. español. Acá hay gente complicado, pronuncia todas esas palabras. Erasmusbrück, pero en español se dice el puente de Erasmus. O también lo conocen como el puente de Swan o el cisne. Wow. Porque dice que hay una parte que si te parás, no sé cómo, o haces así, te parece un cisne. Por algo a Rotterdam le dicen la Manhattan del Moss. Tiene onda, ¿no? ¿Por qué fuiste a Manhattan, Cassandra? Es una cosa, gente, que nos llamó la atención acá, que en los carriles para bici también pueden ir las motos, la moto eléctrica, pero van bastante rápido. Rapidísimo. Recién vimos uno que casi le chocó a una bici y las bicis no tienen el espejito. Y andan rápido, las motos y las bicis andan rápido. Estamos subiendo al puente, caminando. Una barcaza. ¿Cómo vibra todo? Acá pasa el barco, el tranvía, todo junto. Uy, mira qué rápido va el water taxi. ¿Sí? Estamos debajo de la parte superior del puente. Esto tiene 180 metros de alto. Y dice que dentro tiene un ascensor. ¿Ustedes qué dicen? Supuestamente es solo para que los técnicos de mantenimiento puedan revisar los cables, pero no es para todo público. Y ahí tiene la puertita. Eso estaba pensando, además como que parecía finito, pero ahora que lo veo es súper grueso, así que seguro que tiene. Rotterdam es la segunda ciudad más poblada de Países Bajos. Tiene más de 600.000 personas viviendo acá en esta ciudad. Y toda el área metropolitana dice que llega a las 2 millones. Muchísimo. Mira la lancha taxi. ¿Cuánto costaba, Cassandra, la tanda? No estoy segura, pero decía algo de 5 euros por persona. Y la ida, no sé a dónde, y después la otra vuelta. Está bueno porque si estás allá, te mueves para allá, la lancha. Si no, tenés que pasar el puente en auto, en bici, a pata como nosotros. Está lindo igual. Hoy está lindo, sí, porque no hace tanto frío y hay, en realidad por el sol, sino de hacer frío, hace frío. Y ahora salimos del puente y nos vamos para Witte. Wittestraat, algo así. Es una de las calles más activas de todo Rotterdam. Wow, ah, sale la gente local, parece. Y dice que está lleno de bares, restaurantes, galerías de arte. Así que vamos a ver si está bueno. Vamos. Por lo que vimos también acá en Rotterdam no hay canales, ¿no? Nada de canales y dice que tampoco hay catedrales históricas. Solo edificios modernos. Las pinturas, ¿viste? Todas las culturas, digo. Ah. Todas las culturas. Es que eso vimos en esta ciudad, que hay muchas etnias. El barrio, súper activo. Vamos, ya es otra vibra, bohemic. Más bares. Sí. Acá la gente se sienta a tomar una cerveza, comer una hamburguesa. De noche está bueno. Witte. Miren, gente, esto. Dipot. Boigman. Yo le digo una maceta. Parece una maceta. Sí, todo este edificio está recubierto de espejos curvos, lo que hacen reflejar la ciudad. ¿Ustedes logran ver? Wow. Ah, sí, yo puedo ver. O sea, si miro para atrás no veo todo eso. Es increíble cómo refleja todo. Está muy bueno. ¿Cuántos espejos tendrá? Uy, no sé. ¿Se nos ve llegando? Ah, sí, ahí se me ve. Es increíble. Wow, refleja todo. Todo. Allá estamos nosotros.
Wow. Ah, pero ahí no se ve la ciudad. Así como por fuera es hermoso, dice que por dentro es más. Y la entrada de este museo está 20 euros por persona. Miren cómo son las ventanas. Parece una nave espacial. Está cerrando. Está cerrando. No, no puedo entrar. Qué buena iluminación tiene ese edificio, porque tenés todos unos ventanales que son como la pared, todo de vidrio. Acá en la estación es típico que dejen un piano, la gente puede ir y tocar. Ya estamos volviendo en tren para La Haya, desde Rotterdam. Los trenes acá de Países Bajos son otro nivel, ¿eh? Sí, son preciosos. Son parecidos a los de Suiza. Yo los compararía a Sí, ese nivel. son mucho más modernos que los de España, por lo menos. No, esto no hace ruido. Inclusive un día estábamos en España y escuchamos que una señora dijo, en Países Bajos no hace tanto ruido los trenes. Pasa el tranvía dentro de la estación central. Muy linda ciudad Rotterdam, muy moderna.